Espero que estén bien. Bueno, hoy día vamos a llevar la parte de articuladores, que también es para el segundo parcial, ¿no? Entonces vamos a llevar este tema. ¿Se me escucha? ¿Se ve la pantalla? Sí, Sí, doctora. doctora. Súper. Entonces vamos a empezar. Los articuladores sabemos que son instrumentos que son rígidos, y que lo que van a hacer en general es reproducir todos los movimientos mandibulares. Lo que nosotros buscamos con los articuladores es reproducir todos los movimientos que nosotros tenemos en nuestro paciente. Muchas veces nosotros necesitamos saber la posición, especialmente del maxilar superior y de la mandíbula, y reproducir todos los movimientos que existen en las relaciones cráneo-mandibulares. Obviamente, este aparato no va a ser tan exacto como nuestro esqueleto craneofacial, tiene limitaciones de movimientos, ¿no? Porque nosotros podemos hacer diferentes movimientos tridimensionales en nuestro esqueleto craneofacial. Sin embargo, el articulador generalmente va a tener movimientos bidimensionales, ¿no? Existen articuladores de todo tipo, existen articuladores desde el más económico que conocemos, que son tipo oclusores, que pueden costar, no sé, desde 100 bolivianos, los oclusores tal vez más barato, incluso 50 bolivianos, hasta articuladores que son multiposicionales, que pueden costar hasta $5,000, $6,000, ¿no? Estos articuladores que ya son multiposicionales, nos permiten hacer muchas veces investigación, ¿no? Y nos permiten hacer otro tipo de investigaciones para ver también la posición de la mandíbula, los movimientos que existen en nuestro esqueleto craneofacial que se utilizan para diferentes aspectos, ¿no? Sin embargo, cualquier articulador, desde el más sencillo hasta el más producido y el más caro, lo que nos va a ayudar es hacer un diagnóstico y a realizar una terapéutica correcta, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, en prótesis removible, nos ayuda a el enfilado de los dientes, a realizar nuestras prótesis, ¿no? Sin embargo, no solamente lo vamos a utilizar en prótesis removibles, sino también lo podemos utilizar en prótesis fija para hacer coronas. Deberíamos utilizarlo para hacer incrustaciones, para hacer carillas. ¿Por qué? Porque muchos de los fracasos que se producen cuando hacemos algún tipo de restauraciones en boca, especialmente unitarias o anteriores de carillas o incrustaciones, cuando existen fracturas de estas, etcétera, se deben muchas veces a una oclusión incorrecta, ¿no? Entonces, el articulador nos permite realizar ese estudio y ver fuera de boca qué es lo que está pasando dentro también. Entonces, sería importantísimo que nosotros utilizáramos este articulador, como les digo, no solamente para prótesis, sino para todas nuestras restauraciones en general, ya sean estas fijas o sean removibles o incluso en operatorio. Si nosotros empezamos a ver los articuladores desde que empezaron a existir, podemos encontrar que desde 1757 Pfaff describe el primer articulador, que fue un articulador en yeso. Si ustedes se fijan, son como dos cajas que existen a superior e inferior, en las cuales se ponía yeso y se realizaba el montaje con los modelos, ¿no? Estos articuladores, si ustedes se fijan, solamente tienen movimientos de apertura y cierre, son como tipos bisagras. Yo me acuerdo que en los primeros años, cuando yo realizaba trabajos y entregaba, por ejemplo, trabajos, nos hacían articular con las bisagras de la puerta, ¿no ve? Entonces, esta es como una bisagra, es el tornillo de la bisagra, y lo único que hace es apertura y cierre. Muchas veces, o los conceptos en oclusión en esos tiempos, era que la mandíbula realizaba movimientos de apertura y cierre, simplemente no existían movimientos de protrusión o de lateralidad, entonces ese movimiento se reproducía cabalmente con este tipo de articulador, ¿no? Posteriormente se ha ido modificando también ese concepto y se ha ido viendo que necesitábamos articuladores probablemente más complejos para poder reproducir fielmente lo que existía o el movimiento que existía en nuestra cavidad bucal. Seguimos avanzando. Gariot nos mostró ya el articulador de bisagra simple, donde si nosotros lo podemos ver, es como un oclusor que todavía lo seguimos utilizando, especialmente para prótesis parciales,
o incluso ustedes también lo utilizan en fija muchas veces, ¿no? Para incrustaciones. Sin embargo, como les digo, es mucho mejor utilizar siempre, siempre el articulador, por lo menos el articulador básico para montar nuestros trabajos y poder realizar cualquier trabajo en odontología. ¿Sí? En 1840 ya se empezó a hablar de movimientos laterales de la mandíbula. Como les digo, al principio solamente hablábamos de movimientos de apertura y cierre. Entonces, todos estos articuladores iniciales, lo único que hacían era abrir y cerrar, como movimientos de bisagra, como una puerta, ¿no? Solo tenían movimientos en una sola dirección. Sin embargo, en 1840 ya empezaron a hablar de movimientos laterales de la mandíbula. Entonces, se buscó realizar estos articuladores o tipo oclusores si quieren, pero que también tengan movimientos de lateralidad para poder reproducir cabalmente lo que existía o los movimientos que existían en la mandíbula. En 1866 ya se empezó a hablar de movimientos mandibulares en el plano horizontal. Baldwin ya empezó a hablar de movimientos de lateralidad, el movimiento de transtrucción o el movimiento de Bennett, como lo conocemos, ¿no? Entonces, estos movimientos ya se empezaron a dar en los articuladores. Se empezó a hablar Bonwill en 1889 del triángulo de Bonwill. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el triángulo de Bonwill va del cóndilo derecho al cóndilo izquierdo y al punto interincisivo, formando un triángulo equilátero cuyos lados tienen 10 centímetros de largo todos, ¿verdad? Y así es como se hacían también los articuladores o los oclusores en ese caso. Entonces se tomaba en cuenta que este punto, por ejemplo, era como, lo tomaban en cuenta como el cóndilo derecho, este otro punto como el cóndilo izquierdo, y deberíamos nosotros montar nuestro modelito con el punto interincisivo inferior a 10 centímetros de estos cóndilos representados en nuestro articulador para producir o para reproducir el triángulo de Bonwill, ¿no? Gridman en 1899 mejoró las formas de los articuladores con guías condilares fijas, ¿no? Entonces, las guías condilares son importantes cuando estamos hablando del articulador. En Snow mejora el articulador haciendo un vástago o la guía incisal inclinada. Generalmente, si ustedes se fijan, estos articuladores o estos oclusores no tienen ninguna guía incisal, es decir, no tienen un tope en la parte anterior, ¿verdad? Solamente tienen un tope posterior, no el anterior. Y este tope anterior, que es la guía incisal, es muy importante cuando nosotros estamos realizando la dimensión vertical. Entonces, ese vástago incisal o esa guía incisal empieza a mejorarse ya a partir de Snow, ¿verdad? En 1914 y empiezan a hacer articuladores con mayor precisión, es decir, empiezan a hacer articuladores que tenían más movimientos, que tenían guías condilares y que reproducían más el movimiento de nuestros pacientes. En 1922, Hanau ya construyó el articulador con el arco facial y el kinescopio. El arco facial es un aparato muy importante cuando estamos hablando de articuladores multiposicionales, porque el arco facial nos va a ayudar a posicionar el maxilar superior dentro de nuestro montaje en articulador. El arco facial no lo tienen todos los articuladores, sino solamente lo tienen algunos articuladores, como el articulador BioArt, por ejemplo, que es un articulador que lo utilizan algunos de ustedes en la facultad. Los que no lo utilizan, igual vamos a tratar de hacer una clase un poquito más práctica de articuladores, porque ahorita es un poquito muy teórica y a veces es bueno ver los articuladores para poder entender también cuál es la diferencia entre los mismos, ¿sí? La escuela geométrica rechaza la existencia de guías condilares y plantea que la articulación dentaria es la guía de los movimientos, esto según Monson y Hall. Y Bonwill introduce el concepto de triángulo equilátero de 10 centímetros medido entre ambos cóndilos y el punto interincisivo. Aquí hay algo que ustedes tienen que entender antes de entender todos los movimientos, que es muy importante. Generalmente nosotros cuando hablamos de movimientos condilares, como les decía, muchas veces se hablaba de movimientos que solamente eran en un sentido
del espacio, solamente se realizaban en apertura y cierre. Sin embargo, cuando estamos hablando de los movimientos condilares, tenemos que tener en cuenta que la articulación no es completamente recta. Nosotros tenemos la articulación o la cavidad glenoidea, que puede ser un poco plana, pero en algunos pacientes es mucho más cóncava convexa. ¿Sí? Si nosotros dibujamos aquí nuestra mandíbula, nuestro cóndilo mandibular, vamos a ver que el movimiento es diferente. Si, por ejemplo, nosotros hacemos un movimiento de protrusión en este tipo de cavidad glenoidea, fíjense cuánto bajamos de aquí a acá, muy poquito. Pero si yo hago un movimiento de protrusión en este otro tipo de cavidad glenoidea, fíjense cuánto bajamos, mucho. Esta parte anterior de mi cavidad glenoidea, se llama guía condilia. ¿Sí? Entonces, nuestro movimiento, en este caso de protrusión, está dada por mi guía condilia anterior. ¿Sí? Antes no se tomaba en cuenta esto, se pensaba que el movimiento de protrusión era simplemente hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Nada más. Se tomaba en cuenta solo un sentido o una dimensión. En cambio, ahora después, ya estudiando más la oclusión, se dieron cuenta que el movimiento de protrusión no puede ser solamente hacia adelante y hacia atrás, sino va de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y de atrás hacia adelante. Es decir, es un movimiento en dos sentidos del espacio. Y este movimiento se produce gracias a la pared anterior de mi cavidad glenoidea. Mi pared anterior de mi cavidad glenoidea puede estar en 0 grados o puede estar hasta en 60 grados. Y aquí va a haber un intermedio, ¿no ve? La mitad es 30. ¿Sí? Entonces, estas angulaciones son tomadas en cuenta cuando se realizan los articuladores. Los articuladores iniciales no tomaban en cuenta esta guía condilia anterior, entonces todos los articuladores estaban hechos a 0 grados, los iniciales. Los que tenemos como guía, como la bisagra de la puerta, esos son 0 grados, porque solamente hacen movimientos de apertura y cierre, no hacen protrusión, ¿verdad? Cuando ya empezaron a hacer movimientos de protrusión, probablemente también empezaron con 0 grados, porque después se vio o se estudió la guía condilia y se vio que la guía condilia iba de 0 a 60 grados. 0 probablemente tienen los niños en una edad donde no tienen dientecitos, los bebés, en todo caso, que no tienen dientes, tienen la cavidad glenoidea completamente plana. Vamos teniendo dientes, van erupcionando los dientes y nuestra cavidad glenoidea se empieza a volver más cóncavo-convexa hasta la edad de 20 años, hasta que tenemos todos nuestros dientecitos, 16 años, donde ya tenemos un paciente con 60 grados en nuestra guía condilia anterior. Perdemos dientes otra vez en la edad adulta y nuestra cavidad glenoidea se vuelve a volver plana y podemos tener una cavidad glenoidea ya de 30 grados, de 20 grados o incluso llegando hasta los 0 grados si hemos perdido dientes desde muy temprana edad, ¿no ve? Va evolucionando. Entonces, esta guía condilia es importante para entender los movimientos que nosotros tenemos que poder reproducir con un articulador, ¿sí? Otra cosa de la que habíamos visto o habíamos hablado es mi triángulo de Bonwell. El triángulo de Bonwell va a ser la unión de mi cóndilo derecho con mi cóndilo izquierdo y hasta mi punto interincisivo inferior tiene que haber un triángulo equilátero. Ese triángulo equilátero significa que todos sus lados son iguales y que todos los lados van a medir aproximadamente 10 centímetros,
¿verdad? Así es como nuestros articuladores también están realizados, están diseñados para que nosotros podamos respetar ese triángulo de Von al momento de articular nuestros modelos, ¿sí? La escuela anatómica, dice, ya presenta guías condileas ajustables. ¿Se acuerdan? La primera escuela. Vamos a ver. La escuela geométrica rechaza la existencia de guías condilares, es decir, que cuando nosotros hablamos de estas angulaciones que estamos viendo aquí que les he explicado, ¿verdad? Esta angulación al momento de protruir, la escuela geométrica rechaza la existencia de esas guías condilares. Dice que nosotros deberíamos mover nuestra mandíbula completamente recto, no hacia arriba y hacia abajo, atrás y adelante. En cambio, la escuela anatómica presenta los articuladores con guías condileas ajustables. ¿Y qué significa ajustable? Que yo puedo ajustar mi articulador de 0 grados hasta 60 grados. Eso significa que puedo ajustar mi guía condile, ¿sí? Ahora, tenemos que acordarnos que no solamente existe una guía condilea sagital, sino también existe una guía condilea transversa. En este dibujito hemos hablado de la guía condilea sagital o anterior, ¿sí? Pero también existe la guía condilea transversa. Y la guía condilea transversa nos va a hablar de movimientos de lateralidad. Entonces, al igual que en mi guía condilea sagital, yo puedo tener cavidad glenoidea recta o puedo tener cavidades glenoideas mucho más anguladas. Entonces, en este caso ya estamos hablando de un movimiento de lateralidad y vamos a hacer lo mismo. Si yo hago un movimiento de lateralidad aquí, este cóndilo se va a quedar en su lugar y este cóndilo se va a mover, pero fíjense, el movimiento es casi recto. En cambio, en este otro, fíjense, mi cóndilo se va a mover de aquí hasta aquí. Entonces, es más angulado. ¿Por qué? Porque esta guía cóndilo transversa se va a dar a partir de la inclinación de la pared interna de mi cavidad glenoidea. ¿Sí? Esta pared interna de mi cavidad glenoidea me va a dar el movimiento de lateralidad. Me va a decir cuánto mi cóndilo va a poder inclinarse al momento de yo realizar un movimiento de lateralidad. Si mi guía cóndilo sagital era de 0 a 60 grados, mi guía cóndilo transversa va a ser de 0 a 30 grados, con una media de 15 grados. Significa que cuando en mis pacientes bebés yo tengo una cavidad glenoidea completamente plana que tiene 0 grados, vamos teniendo nuestros dientes, van erupcionando nuestros dientes y a medida que empezamos a hacer movimientos de lateralidad, nuestra cavidad glenoidea se va formando cóncavo-convexa y desarrolla hasta que tiene una angulación de 30 grados, ¿verdad? Perdemos dientes, tenemos un mal movimiento dental, una mala oclusión y podemos involucionar a unos 15 grados o menos, tal vez un poquito más, ¿verdad? Entonces, hay articuladores que estas angulaciones ya las tienen predeterminadas y hay articuladores en los cuales nosotros podemos modificar estas angulaciones. Entonces, cuando hablamos de la escuela anatómica, nos está diciendo que nosotros podemos ajustar esas guías condíleas. Y las guías condíleas serán una guía condílea sagital, que va a ir de 0 a 60 grados, y una guía condílea transversa, que irá de 0 a 30 grados, ¿verdad? Y podremos ajustarlas según nuestro paciente.
Generalmente se dice también en la escuela anatómica que para que nosotros podamos tener registros individuales en nuestro paciente, tendríamos que ajustar todos estos movimientos y todas estas angulaciones en nuestro articulador, porque la teoría del triángulo de Bonwell y del movimiento de Monson ha sido una mala interpretación de los movimientos mandibulares, ¿no? Entonces, cuando hablamos de oclusión, siempre va cambiando todo el concepto que se tenía inicial hasta el final, porque antes se creía solamente que la oclusión era algo estático. En cambio, ahora se ve que la articulación es algo dinámico, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de dinamismo, hablamos de un movimiento en los 3 sentidos del espacio, ni siquiera solamente en uno. Entonces, todo eso va cambiando cuando estamos hablando de los articuladores y de los movimientos mandibulares y de la oclusión. ¿Sí? ¿Cómo más podemos dividir o clasificar nuestros articuladores? Un tipo de clasificación para los articuladores se va a hacer según el vínculo, ¿sí? Y podemos hablar que tenemos articuladores de vínculo continuo y podemos hablar de que tenemos articuladores de vínculo discontinuo. El articulador que muchos de ustedes tienen, que es verde o que es celestito, o el articulador que es incluso metálico, es de vínculo continuo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la parte superior y la parte inferior, no los puedo separar. ¿Sí? Están juntos. Entonces, si yo los separo, los voy a romper. No puedo separarlos, por lo tanto, es un vínculo continuo. En cambio, el articulador BioArt, por ejemplo, tiene vínculo discontinuo, porque yo puedo quitarles en este sectorcito. Mi articulador tiene unos topecitos, que son naranjas, y tiene unas liguitas que me van a unir la parte superior con la parte inferior. Si yo quito estos topes y estas liguitas, yo puedo separar mi articulador, fíjense, en una parte superior y en una parte inferior. Entonces, de esa manera será un articulador de vínculo discontinuo. Otro tipo de clasificación para mis articuladores será el que nos dicta Posselt. ¿Qué nos dice Posselt? Tenemos un articulador de bisagra simple o de línea plana, que generalmente van a ser los articuladores que conocemos con el nombre de oclusores, que en realidad no son articuladores, porque solamente me van a hacer un movimiento de apertura y cierre, ¿verdad? Articuladores de valor promedio. ¿Por qué serán de valor promedio? ¿Qué podíamos ajustar? Habíamos dicho la guía cóndilo sagital y la guía cóndilo transversa. Y estos dos, habíamos dicho que la guía cóndilo sagital era de 0 a 60, pero con una media de 30 grados, y la guía cóndilo transversa era de 0 a 30, con una media de 15 grados. Entonces, estos articuladores vienen ya con este valor predeterminado. Vienen con la media de la guía cóndilo sagital y vienen con la media de la guía cóndilo transversa. Estos articuladores normalmente son los que ustedes tienen, los verdecitos, los azulitos, los metálicos. Esos son de articuladores de valor promedio. Ya viene predeterminada la guía cóndilo sagital y la guía cóndilo transversa. En cambio, el articulador ajustable, esa guía cóndilo sagital y esa guía cóndilo transversa, yo la puedo modificar de 0 a 60 y de 0 a 15. Tienen en su forma o en su diseño, tienen forma de que nosotros podamos ajustar esas guías cóndilo-sagitales de acuerdo a mi paciente. Este articulador ajustable, por ejemplo, será el BioArt. Entonces, váyanse fijando qué diferencias existen entre los articuladores que ustedes están usando dentro de la facultad. Como les decía, hay articuladores que son de valores promedio, que son los que la mayoría están utilizando, que son los verdes, los azules. He visto también de color rojo, creo, en algunos, o algunos articuladores de color metálico, y los articuladores BioArt, que algunos de ustedes también los tienen, ¿no? Entonces, esas van siendo las diferencias que nosotros podemos ver en nuestros articuladores.
Otra clasificación de articuladores será según Celenza, que nos va a clasificar a los articuladores de acuerdo a su función. Esta clasificación me va a clasificar a los articuladores en articuladores clase 1 primero, que este articulador clase 1 me dice que no es ajustable. Es decir, que yo tengo un articulador que es simple, que simplemente me va a registrar una posición estática. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una bisagra, ¿no ve? Como una bisagra o como un oclusor. Entonces, mi registro es simplemente estático y lo único que va a hacer es, me va a registrar la distancia entre los dientes, puede abrir y cerrarse, pero el movimiento no va a ser exacto como en mi cavidad bucal, ¿verdad? Entonces, estos articuladores son simplemente clase 1 no ajustables. Normalmente estos articuladores, fíjense, pueden ser la bisagra, esta es una bisagra de una puerta que está doblada, ¿verdad? O ya venían realizados, venían simplemente, o sea, directamente con el abrazo más amplio, si quieren, para que nosotros podamos articular nuestro modelito, ¿verdad? Aquí hay una diferencia, fíjense, por ejemplo, el primero es simplemente una bisagra de puerta y este segundo tiene una diferencia, tiene este vástago anterior. Y este vástago anterior sí es importante y sí le da una diferencia bien grande entre el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque en el 1, aquí adelante no tenemos ningún tope. No existe tope, no existe guía incisiva, no mantenemos dimensión vertical. En cambio, en este, por lo menos al tener este vástago incisal, mantenemos dimensión vertical. Entonces, el vástago anterior siempre me va a mantener la dimensión vertical, ¿sí? Entonces, es importante cuando nosotros estamos viendo las características de cualquier articulador que nosotros podamos tener en casa, ¿sí? Generalmente, cuando nosotros hablamos de estos oclusores normales que nosotros también tenemos en nuestro medio, que utilizamos mucho para prótesis parciales especialmente, o incluso para hacer coronas o para hacer puentes, ¿verdad? Unilaterales, este tipo de articulador, que en realidad simplemente es un oclusor, ¿verdad? Fíjense, tampoco tiene, ¿qué cosa? No tiene un vástago incisal. Y tampoco tiene inclinaciones, o sea, podemos hacer movimientos de lateralidad y podemos hacer movimientos de apertura y cierre, sin embargo, no van a reproducir exactamente los movimientos de la cavidad bucal, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado al momento de utilizar este tipo de oclusores o articuladores, o mal llamados articuladores si quieren, porque no me van a reproducir completamente nuestros movimientos de la cavidad bucal. También entre estos articuladores clase 1 existen los verticuladores. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una parte superior y una parte inferior que están unidas, aquí si quieren, por tornillitos. Entonces nosotros podemos quitar la parte superior hacia arriba. Entonces no nos va a dar en realidad ningún movimiento, no nos reproduce movimiento. Ningún movimiento. Lo único que hace es reproducirnos la posición o la posición estática de los dientes, ¿sí? Estos verticuladores se utilizan mucho al momento de realizar, por ejemplo, plaquitas o algún tipo de aparatología en ortodoncia, porque al no ser tan grandes, me permiten ver los modelos por delante y por detrás y poder realizar un mejor trabajo con los aparatos de ortodoncia. Sin embargo, para hacer prótesis o para hacer coronas, puentes o incrustaciones, no son muy utilizados porque no tienen ni siquiera un movimiento de apertura y cierre. Simplemente nos van a reproducir la cavidad bucal estática, la posición estática de la cavidad bucal, ¿sí? Luego tenemos los articuladores clases 2. Estos articuladores clases 2 ya nos van a permitir mayor tipos de movimientos, es decir, me van a permitir movimientos horizontales y verticales, muy probablemente que no sean tan exactos como en la cavidad bucal, pero ya los vamos a llamar articuladores semi-ajustables.
¿sí? Estos articuladores semiajustables me van a permitir ajustar algún tipo de cambios o hacer cambios en nuestros articuladores. Tenemos la porción superior, tenemos la porción inferior. Fíjense, tenemos el vástago incisal y este vástago incisal es muy importante. ¿Por qué? Porque nos mantiene la dimensión vertical. Si nosotros no tuviéramos este vástago incisal, muy probablemente nuestra parte superior podría estar caída, ¿verdad? Y aquí tendríamos una medida, no sé, 20 centímetros, y en esta parte anterior podríamos tener 10, ¿verdad? Estaría caída y no tiene que ser así. Nuestro articulador tiene que ser completamente paralelo. La parte superior y la parte inferior deben estar paralelas entre sí, ¿no? Entonces, ahí mantenemos nuestra dimensión vertical, que es importante. Tenemos los articuladores clase 3, que llevan a ser instrumentos que nos van a reproducir completamente las guías condilares. Generalmente estas guías condilares ya van a tener una medida promedio, como habíamos dicho, pero nos permite generalmente estos articuladores hacer ya la transferencia de nuestro arco facial también, ¿no? Y poder reproducir completamente la posición de nuestra cavidad bucal dentro del articulador. Si ustedes se fijan, generalmente esta rama superior va a reproducir el plano de Frankfurt, ¿verdad? Del cóndilo, de la cavidad glenoidea, del conducto auditivo externo, perdón, del CAE, hasta el reborde infraorbitario. Y aquí vamos a tener nuestro posicionamiento de nuestro maxilar superior paralelamente, ¿no? Entonces, ahí nos puede reproducir la posición del maxilar superior. Y finalmente, los articuladores clase 4, que van a ser aquellos articuladores donde vamos a tener registros anatómicos ya tridimensionales. Estos articuladores nadie los tiene en la facultad, ¿no ve? Porque aquí a Bolivia especialmente llega solamente máximo, el más caro que llega y el más completo que llega es el BioArt, que dentro de los más caros, o sea, hay desde 1,500 creo, hasta 2,500, tal vez 3,000, pero como les digo, hay articuladores que valen hasta $6,000, $7,000, $10,000, que tienen muchas más cosas donde yo puedo modificar no solamente las trayectorias condilias, puedo modificar la guía incisiva en este sector, puedo realizar los movimientos. ¿Se acuerdan que hemos llevado las gráficas de movimiento? Todas esas gráficas las puedo realizar en mi articulador. Entonces son aparatos completamente tridimensionales, completamente dinámicos, donde yo puedo hacer un montón de movimientos y no solamente puedo realizar mi trabajo, sino puedo estudiar también cómo se hacen los movimientos, qué problemas existen y realizar estudios para investigaciones, ¿no? Entonces, este tipo de articuladores, como les digo, son bastante caros, que en general casi nadie los tiene en nuestro medio porque no llegan para nosotros. Otro tipo de clasificación de articuladores u otra clasificación que también utilizamos en los articuladores son la clasificación según Bergström, que en 1950 llamó o clasificó a los articuladores como tipo arcón y tipo no arcón, ¿sí? El tipo arcón me dice que los elementos que representan al cóndilo están en el cuerpo inferior del articulador y las fosas o la cavidad glenoidea en sí está en el cuerpo superior. Entonces, si nosotros nos fijamos nuestro articulador, en este sectorcito tiene un vástago de metal que tiene así una forma como tal cual como la cavidad glenoidea y que pertenece a la parte inferior. Entonces, cuando presenta esta cavidad glenoidea en la parte inferior, perdón, no es cavidad glenoidea, el cóndilo en la parte inferior, va a representar o va a pertenecer a un articulador tipo arcón. En cambio, los articuladores tipo no arcón, fíjense, de la parte superior, aquí viene el vástago y aquí viene lo que representa al cóndilo, pero de la parte superior. Entonces, las pistas condilares que simulan a las fosas glenoideas van a estar representadas en el superior el cóndilo
y lo que representa la fosa glenoidea va a estar en el cuerpo inferior, ¿sí? Entonces, esos son tipo arcón y tipo no arcón. Si nosotros nos fijamos en nuestros articuladores, los que nosotros utilizamos y los que utilizan el BioArt, vamos a ver que los dos son tipo arcón, tanto el BioArt como el articulador azulito, ¿no ve? Verde que nosotros tenemos para trabajar. ¿Listo? Aquí también, aquí no los habíamos clasificado. Si nosotros nos fijamos, cuando ya tenemos el arco facial, ya tenemos un articulador que es clase 3. Este es el BioArt. El BioArt corresponde a un articulador clase 3 y nuestros articuladores verdes, los azulitos, etcétera, corresponderán a un articulador clase 2. Entonces ahí vemos las diferencias de nuestros tipos de articuladores y qué ventajas y desventajas nosotros podemos tener en este tipo de articulador. ¿Sí? ¿Qué diferencias más vamos a encontrar? Si ustedes se fijan, aquí tenemos el articulador azul, ¿verdad? Que es igual que el verde, igual que el plomito, que es uno de los más económicos con los que nosotros podemos trabajar. Y en el 2 tenemos el articulador BioArt, que es un poquito más caro, que muchas veces no podemos comprarlo por cuestión económica. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjense, aquí, por ejemplo, la platina es recta. Si nosotros tenemos nuestro articulador, tenemos la parte superior, tenemos la parte inferior, tenemos el vástago incisal y nuestra platina va a venir completamente recta, paralela a la parte superior y a la parte inferior. En cambio, fíjense en el articulador BioArt, es diferente porque tenemos igual nuestra parte superior, nuestra parte inferior, tenemos nuestro pin incisal, pero nuestra platina no viene recta, viene inclinada. Nuestra platinita es así, es inclinada. Entonces, cuando nosotros hacemos el montaje aquí, fíjense, nuestro montaje sobre nuestra platina va a ser completamente recto. En cambio, cuando hacemos nuestro montaje en nuestro articulador multiposicional, es inclinado. Se dice que cuando nosotros hacemos una reproducción de la posición de nuestro maxilar superior nunca está completamente recto, siempre está un poquito inclinado, entonces nuestro BioArt nos da una posición más correcta de nuestro maxilar superior. Y eso puede interferir en algunos movimientos cuando nosotros hacemos protrusión, cuando nosotros hacemos lateralidad, esa posición de mi maxilar superior puede producir algunos puntos prematuros de contacto o puede causar diferentes movimientos al momento de yo realizar el movimiento mandibular. ¿Sí? Entonces, esa, por ejemplo, sería una gran diferencia entre estos dos tipos de articuladores, ¿sí? Y otra diferencia grande es esta, ¿verdad? Que esto es lo que llamamos el arco facial. Nuestro articulador plomito, nuestro articulador verde, el azulito, no tiene este arco facial. En cambio, este arco facial sí lo tiene el articulador BioArt. Pero no solamente lo tiene el articulador BioArt, lo tienen todos los articuladores ajustables, ¿verdad? El BioArt es uno de los articuladores ajustables. No es totalmente ajustable, pero es un articulador ajustable donde nosotros podemos, fíjense, posicionar correctamente la inclinación de nuestro maxilar superior. Nuestro maxilar superior no siempre está en una posición ideal y correcta como nos quiere hacer pensar el articulador tipo 1, ¿no ve? Donde todos nuestros maxilares van a estar rectitos, no va a tener ningún canteo, etcétera. Pero puede existir en un paciente que yo lo tenga al paciente así, ¿no ve? Voy a dibujar aquí una persona. Y que en vez que mis dientes estén rectitos, cuando sonríe, yo vea los dientes así, de ladito, ¿no ve? Como canteados. ¿Puede existir eso? Sí, puede existir, porque de hecho tenemos malposiciones dentales, ¿verdad? Entonces, este arco facial me permite registrar esta posición
del maxilar superior, que obviamente lo ideal sería que todos estén correctos, que todos estén rectitos, sin embargo, no es lo real. Muchas veces este maxilar superior está canteado, puede estar inclinado de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, o puede estar inclinado más bien de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, nuestra posición del maxilar va a cambiar y este arco facial me permite llevar esa posición del maxilar superior a mi montaje, tal cual se encuentra en boca. Y esa posición correcta me va a permitir realizar movimientos exactos en mi mandíbula y hacer un estudio correcto cuando yo estoy haciendo mi enfilado dental, ¿no ve? Y mucho más todavía cuando estoy haciendo coronas o cuando estoy haciendo carillas. Por ejemplo, cuando se hace carillas, no sé, de todo el sector anterior, de canino a canino, sí o sí deberían montar en un articulador. ¿Por qué? Porque una de las causas una de lo que más causa que nuestras carillas puedan fracasar, fracturas de carillas, fracturas de coronas anteriores, es puntos prematuros de contacto. Es decir, que cuando se haga movimientos de protrusión o movimientos de lateralidad, esas carillas choquen, se desajusten y ya sea que se salgan o se fracturen en el peor de los casos, ¿no? Entonces, este arco facial es importantísimo cuando nosotros queremos registrar la posición real del maxilar superior y su relación con la mandíbula, con la ATM, ver el eje de apertura de la mandíbula, etcétera, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos ver ese tipo de movimientos para realizar buenos trabajos, ya sea en prótesis fija o en prótesis removible. Tenemos dos tipos de arcos faciales, el cinemático, que generalmente se va a utilizar para localizar el verdadero eje de bisagra terminal y para que el eje de apertura de la mandíbula se pueda localizar con mayor exactitud. Si nos acordamos qué es el eje de bisagra terminal, el eje de bisagra terminal era la unión de nuestro cóndilo derecho con nuestro cóndilo izquierdo, era este eje sobre el cual nosotros podíamos hacer un movimiento de apertura y cierre. Si nosotros hacemos un movimiento a partir de esta línea horizontal, podemos hacer movimientos de apertura y cierre. Entonces, ese arco cinemático nos ayuda a encontrar ese eje para que nosotros podamos hacer los movimientos correctos. Y bueno, si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos el articulador o el arco facial, que es un poquito más, si quieren, menos aparatoso, más bonito, si quieren más estético, porque así lo hacen para vender. Sin embargo, existen otro tipo de arcos faciales, fíjense como estos, que son mucho más aparatosos, pero que nos permiten, fíjense aquí, por ejemplo, nosotros podemos poner una hojita al realizar movimientos y aquí tienen como lapicitos, o igual eso se puede hacer ya ahora computarizado, ¿verdad? Un escaneo computarizado de los movimientos, donde al hacer los movimientos se empieza a realizar las posiciones de la mandíbula y se puede registrar, no sé, por ejemplo, los movimientos mandibulares. Si nosotros habíamos hablado la anterior vez de los movimientos mandibulares, por ejemplo, el diagrama de Posel, ¿no ve? Aquí pueden ser dibujados y pueden ser reproducidos en este tipo de articuladores con este tipo de arcos faciales, ¿no? Entonces, como les digo, hay articuladores que no llegan para nosotros, pero que sí se utilizan en otras instancias para hacer investigación y que nos pueden hacer movimientos mucho más reales y nos pueden ayudar a un mayor estudio de la articulación temporomandibular, ¿no? Y a ese estudio generalmente lo vamos a llamar la axiografía, ¿no? Donde vamos a ver el punto de oclusión céntrica, dónde está mi relación céntrica, si hay 2 milímetros de diferencia, si hay 10 milímetros de diferencia, cómo es el movimiento de apertura y cierre, si es simétrico, si no es simétrico, de cuánto es, de cuánta angulación. Todos esos estudios se pueden hacer con ese tipo de arcos faciales. Y ese trazado que se va produciendo en este tipo de articuladores lo vamos a llamar pantografía. ¿Sí? Como les digo, eso nos va a dar los dibujos, si quieren, de los movimientos que podemos realizar en la mandíbula para realizar estudios y ver si realmente nuestros movimientos son simétricos y están bien o están alterados, ¿no? Y nuestro paciente tiene alguna alteración probablemente de la articulación temporomandibular.
Y también existe el arco facial arbitrario, que generalmente el arco facial arbitrario simplemente lo vamos a utilizar como un cómputo promedio de la apertura del eje de la mandíbula. Normalmente este arco facial arbitrario se llama arbitrario porque lo vamos a utilizar en dentaduras completas donde no tenemos tanta idea de dónde está el plano oclusal. Por lo tanto, nos va a mostrar un montaje arbitrario del modelo maxilar sin una transferencia con el arco facial. Esto podría ocasionar algunos errores dentro de la oclusión terminada, pero es lo que utilizamos cuando estamos hablando de nuestros modelos desdentados, ¿sí? Fíjense cómo cuando tenemos el arco facial, tenemos nuestro arco y este sector que se llama el trinche va a entrar a la parte interna de la cavidad bucal y nos va a permitir el montaje de nuestro arcade superior. Todos estos arcos faciales nos van a ayudar, como les he dicho, a muchas veces detectar problemas en la articulación temporomandibular, buscando puntos específicos de la cara. Por ejemplo, en este articulador tenemos un vástago que va a ir justamente al reborde infraorbitario, pero hay diferentes tipos de articuladores o de arcos faciales donde vamos a tener diferentes posicionamientos dentro del esqueleto craneofacial para poder hacer el registro de nuestro maxilar superior y para poder orientar nuestros modelos en el articulador correctamente, ¿no? Entonces, este registro es el que tenemos que hacerlo correctamente para que nuestro modelo pueda salir muy bien montado y permitir que nuestro trabajo también esté correcto, ¿sí? Fíjense cómo, por ejemplo, en este arco facial tenemos la inclinación correcta de nuestro maxilar superior. Si se fijan, cuando hacemos con este tenedor, ya no montamos sobre la platina que habíamos visto inicial, montamos sobre nuestro tenedor que nos va a permitir posicionar tal cual se encuentra en boca nuestra cavidad bucal o nuestro maxilar superior y nos va a permitir producir o reproducir los movimientos mandibulares correctamente, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Normalmente, para el posicionamiento del arco facial, tomamos en cuenta varias líneas que son importantes, que van a ir desde el conducto auditivo externo, ¿no? Del conducto auditivo externo hasta el reborde infraorbitario, que es la línea roja, ¿verdad? Esta línea roja va a ser el plano de Frankfurt, que es lo que nosotros conocemos comúnmente. Entonces, nuestro vástago lateral de nuestro arco facial tiene que pasar por ese punto, del conducto auditivo externo hasta el reborde infraorbitario, que va a ser el plano de Frankfurt. Después, posteriormente, vamos a tener nuestro tenedor, que es la parte que va a ir a la parte interna de la cavidad bucal. Y este tenedor, que se va a posicionar tal cual como están nuestros dientecitos. Fíjense, aquí tenemos nuestros dientes justo encima del tenedor. Nos va a reproducir nuestro plano oclusal. Y ese plano oclusal debería estar paralelo a nuestro plano de Camper, ¿no? Idealmente. Y otro punto que también se toma muy en cuenta para el posicionamiento de nuestro arco facial es el nacio, ¿verdad? El nacio, que si se fijan tenemos como un tope en el arco facial que nos va a posicionar nacio y nos va a ayudar a dar estabilidad a nuestro arco facial. Entonces los puntos que utilizamos son nacio, el CAE, conducto auditivo externo, reborde infraorbitario o infraorbitario, punto infraorbitario y la espina nasal anterior que me va a también ayudar a utilizar o a encontrar el plano de Camper. Líneas que utilizamos para el montaje en el articulador, el plano de Frankfurt porque tiene que coincidir con el vástago de mi arco facial, el plano oclusal porque tiene que coincidir con mi tenedor que va a ir en la parte interna de la cavidad bucal y el plano de Camper que debería ir paralelo a mi plano oclusal para poder tener una buena dirección de nuestro articulador o de nuestro arco facial.
¿sí? Generalmente, cuando hablamos ya del articulador como tal, va a tener muchas partes. Las más importantes, obviamente, son las partes que me van a reproducir a la cavidad bucal, ¿no? Generalmente vamos a tener, por ejemplo, el cóndilo, lo que va a representar el cóndilo. Ya habíamos dicho, fíjense, aquí está en la parte inferior. Vamos a tener la platina inferior que me va a unir a mi modelo, a mi parte inferior. Los tornillos de la platina, que en algunos casos, por ejemplo, no son tornillos, sino más bien son este tipo imanes. Igual la platina inferior puede ser tipo imán, o algunos no tienen el tornillo de la platina de montaje, pero cuando tienen tornillos es mucho más fácil cambiar los modelos cuando queremos utilizarlo. La platina incisal también, que en todos los casos casi que nosotros tenemos, tanto en el BioArt como en el articulador azul que tenemos, esta platina incisal es completamente plana. Aquí viene el vástago incisal, pero existen articuladores donde esta platina incisal puede ser inclinada porque me va a reproducir los movimientos de guía incisiva, ¿sí? El tornillito de la platina incisal, que también no todos los tienen, ¿sí? En la rama superior vamos a tener las guías condilares, vamos a tener el tornillo para ajustar el vástago. En este sectorcito tenemos la guía condilea, aquí se van a fijar, de 0 a 60, perdón, de 0 a 15, a 30, esta es la guía condilo sagital. Y en este sector, en otra fotito vamos a ver que tenemos de 0 a 60, que es la guía condilo sagital, ¿sí? Entonces tenemos las guías condíleas, tenemos los tornillos para ajustar las guías condilares, estos son nuestros tornillitos para poder ajustar eso, etcétera. Tenemos la platina superior también, ¿listo? El vástago incisal, que ya hemos dicho que es muy importante porque ese vástago incisal me va a mantener, ¿qué cosa? La dimensión vertical. No se olviden nunca, si no tengo bien posicionado mi vástago incisal, mi dimensión vertical la estoy variando. Aquí tienen que fijarse, hay algunos articuladores que tienen como un tope en este sector, aquí arriba o aquí abajo, y hay otros articuladores que tienen líneas. El BioArt, por ejemplo, tiene líneas, pero esas líneas ustedes no las pueden mover, no pueden articular como sea, tienen que ver que realmente mi vástago superior o mi parte superior y mi parte inferior estén completamente paralelas. ¿Listo? Aquí tenemos lo que nos está reproduciendo la cavidad glenoidea para que nosotros podamos hacer el movimiento de la mandíbula. Y aquí está la angulación. Fíjense, aquí está las líneas que les decía. Normalmente hay articuladores que tienen una doble línea que nos va a mostrar exactamente dónde debemos montar el articulador. O hay articuladores que tienen topecito, que son aquí en este sector como más anchos, entonces ya no pueden entrar más, no puede entrar más la guía condilea, y mi vástago debería estar chocando con mi platina incisiva, no puede estar por encima, ¿no? Si existe un espacio, entonces ahí estoy variando mi dimensión vertical. Si ustedes se fijan, aquí en este sector, fíjense cómo va de 0 y va aumentando de 5 en 5, ¿no ves? 5, 10, 15, 20, 25, ¿verdad? Y va aumentando la angulación y nosotros podemos ahí ajustar, ¿qué cosa? Nuestras guías condilares, ¿sí? Es importante que nosotros sepamos que tenemos algunos articuladores donde podemos ajustar esto y tenemos que modificarlo. Y hay otros articuladores que ya vienen con guías condilares predeterminadas. ¿De cuánto? De 15 la guía cóndilo transversal y de 30 la guía cóndilo sagital, ¿no? Entonces, ahí tenemos en la rama superior normalmente las guías condilares para ser ajustadas. ¿Qué más tenemos para ser ajustado? Muchas veces habíamos dicho que la distancia entre cóndilos, este cóndilo debería ser 10 centímetros, ¿verdad? Pero hay pacientes que son más gorditos o pacientes que son más flaquitos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay huequitos. 1, 2, 3. Ahorita este está en el medio, pero yo puedo recorrer este cóndilo aquí o podría abrirlo un poquito más.
de acuerdo a si mi paciente es braquifacial o es dólicofacial. Esto también se puede ajustar, pero no en todos los articuladores, solamente en algunos. Los articuladores azules, los articuladores verdes, no tienen esa capacidad de que yo pueda modificar el ancho de mis cóndilos. Entonces tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? Aquí está más, se ve más bonito, ¿no? Fíjense los huequitos que tengo, entonces yo puedo mover esto para adentro o para afuera para hacer que mi distancia intercondilia sea mayor o menor. Aquí tengo que fijarme, como ya les había dicho siempre, que mi vástago incisal esté chocando con mi platina incisal. Si está por encima, entonces voy a causar problemas al momento de realizar mi enfilado. Estoy realizando un mal enfilado. Entonces tengo que fijarme bien eso para evitar que existan alteraciones dentro de mi montaje en articulador. Aquí les había dicho, fíjense cómo yo puedo separar mi articulador BioArt. La parte superior está aquí afuera y la parte inferior está aquí adentro, está aquí. Está separado completamente, no está roto, simplemente está separado. Entonces este será un articulador de vínculo discontinuo, ¿no ve? Porque yo lo puedo separar sin necesidad de romperlos. En este sectorcito tiene como unos topes, ¿verdad? Que yo simplemente lo abro y lo puedo separar sin necesidad de romperlo. Entonces, esos son los componentes de un articulador. Y los articuladores que tienen el arco facial van a tener otros componentes, ¿no? Que habíamos dicho el nasion, que va a ir justamente a mi punto craniométrico nasion. Voy a tener el tenedor que va a ir a nivel de los dientecitos, justo va a ir a nivel de los dientes, de los molares y de los incisivos, y voy a tener mis olivas de plástico que van a ir hacia mi conducto auditivo externo, ¿no? Entonces, tengo también todos esos posicionadores. Fíjense, aquí está el nasion, que va a ir hacia nasion, las olivas que van a ir al conducto auditivo externo, ¿verdad? Y mi tenedor, que si se fijan está con cera para que mis dientes se puedan posicionar correctamente, que va a ir en la parte oclusal de mis dientes, ¿no? Entonces este arco facial, perdón, me va a permitir el posicionamiento de mi arcada superior exacta, tal cual está en boca, y poder reproducir esa posición exacta en mi articulador. Ahí tenemos nuestro articulador multiposicional, donde podemos posicionar nuestra mandíbula. Habíamos hablado también que la platina incisal generalmente es plana, ¿no? Pero fíjense, existen otro tipo de platinas también. Esta platina incisal, por ejemplo, es hueca. Yo la puedo llenar de cera y al hacer movimientos puedo realizar mis gráficas de movimiento. Este movimiento, por ejemplo, se denomina el arco de Gizi. ¿Por qué se llama arco de Gizi? Porque fíjense, tiene la forma de un arco. Yo empiezo aquí en oclusión céntrica. Puedo hacer un movimiento de lateralidad derecha. Puedo hacer otro movimiento de lateralidad izquierda y puedo hacer un movimiento de protrusión. Fíjense cómo está simétricamente ese movimiento. Si nosotros al hacer ese movimiento veríamos que nuestro dibujo, en vez de ser simétrico, estuviera así, asimétrico. Por ejemplo, yo tengo aquí lateralidad izquierda, tengo lateralidad derecha y tengo protrusión. Fíjense que voy a decir que mi lateralidad derecha es mayor que mi lateralidad izquierda. Entonces, probablemente mi lateralidad izquierda está dañada dentro de los movimientos. Hay algo que me está impidiendo el movimiento de lateralidad, ¿no? Entonces, ese tipo de modificaciones dentro de mi articulador de la platina incisal me permiten hacer diferentes movimientos y diferentes estudios también para realizar mis montados. Entonces, ¿qué nos tenemos que acordar? ¿Cuáles son factores programables dentro de los articuladores?
la distancia intercondyle. ¿Se acuerdan? Hemos dicho había huequitos en mis cóndilos y yo podía ponerlo al más interno, al S, al M o al L para modificar la posición o la distancia entre mis cóndilos. La trayectoria condilea sagital, que habíamos dicho que puede ser plana o puede ser muy angular y que va a ir desde 0 grados hasta 60 grados, ¿verdad? El ángulo de Bennett, que es lo mismo que la trayectoria condilea transversa, que habíamos dicho lo mismo, ¿no ve? Puede ser plana o puede ser muy angulada y que va a ir de 0 grados hasta 30 grados. Es un movimiento de lateralidad. Esto lo vamos a ver en un movimiento de lateralidad. Y la trayectoria incisiva, que nosotros podemos tener un dientecito con un overbite más marcado, que cuando hacemos el movimiento va a tener mayor trayectoria incisiva, o un diente que no va a tener trayectoria incisiva. Por ejemplo, aquí, si yo hago mi movimiento de protrusión, fíjense desde dónde hasta dónde se mueve mi diente. En cambio aquí, si yo hago el movimiento de protrusión, fíjense de dónde a dónde se mueve mi diente, casi es recto, ¿verdad? Entonces, estos factores yo los puedo programar. ¿En dónde? En un articulador multiposicional. ¿Sí? O en un articulador clase 3 o en un articulador clase 4, pero en un clase 1, clase 2 no puedo programar esto, no puedo reprogramar eso. Ahí está, ¿no? La distancia intercondilea, puedo colocarlo más adentro o más afuera. ¿Listo? La trayectoria condilea sagital, y habíamos dicho, les he mostrado esta angulación de la cavidad glenoidea. Yo puedo ponerla más recta o más angulada de acuerdo a mi paciente o a mi paciente. La trayectoria del ángulo de Bennett puede ir de 0, habíamos dicho, hasta 30 grados, ¿no? Entonces yo aquí puedo igual mover esa angulación y puedo modificarla. La trayectoria incisiva, la mayoría tenemos este tipo de guías incisivas, de vástagos incisales. Esta platina incisiva generalmente es plana, pero existen articuladores que no vienen planos, sino vienen angulados, y es más, de igual manera tienen angulaciones. Pueden tener de 0 a 30 grados, donde yo voy a angular esto, lo puedo hacer mucho más angulado o lo puedo hacer mucho más plano de acuerdo al movimiento real de mi paciente. Entonces yo puedo modificar también esa trayectoria incisiva. ¿Sí? Entonces, para el montaje que hago, obviamente hago mi vaciado, tengo que realizar mi montaje en el articulador con el arco facial, tengo que fijarme que esté correcto. Fíjense, por ejemplo, aquí está muy abajo, habíamos dicho que una posición correcta era una posición que vaya por el reborde infraorbitario, entonces tengo que posicionar correctamente mi articulador, tengo que verlo por los lados, por delante, etcétera, para posicionar. La parte interna, el tenedor que va hacia los dientes, hace rato habíamos visto que estaba lleno de cera para posicionar las caras oclusales, o también se puede utilizar Godiva, o también se puede utilizar silicona para posicionar nuestros modelitos o nuestra boquita, y se mete en boca. La diferencia entre un tenedor para dentados, fíjense, este es un tenedor para dentados, es completamente recto. Lo único que tiene son huecos a nivel de la parte oclusal para que el material tenga retención. Pero el tenedor para desdentados, fíjense, es dentado. ¿Por qué tiene que ser dentado el tenedor para prótesis totales? Porque no tenemos dientes, sino tenemos tenemos cera. Entonces, con estos dientes nosotros podemos presionar la cera, podemos posicionar la cera para después llevarla al articulador.
¿no? Tenemos que fijarnos que este tenedor, fíjense, esté correcto con la línea media, por delante, por arriba, por atrás. Los vástagos que van a ir hacia el CAE también tienen que estar bien posicionados. Posicionamos el arco facial correctamente. Lo vemos por todo lado, por arriba, por abajo, por detrás, etcétera. Posicionamos correctamente, lo sacamos y ya lo posicionamos nosotros en nuestro articulador y hacemos la transferencia del registro del paciente en articulador. Aquí ya lo tenemos en el articulador y ya tenemos el posicionamiento correcto de mi maxilar superior. Fíjense cómo no es recto, cómo es súper inclinado. Entonces, ese posicionamiento no lo vamos a obtener con un articulador que no tenga arco facial, porque sin arco facial lo vamos a montar completamente recto, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso cuando estamos haciendo nuestros montajes en el articulador, ¿sí? Aquí tenemos el montaje articulador, que es exactamente lo mismo. Ponemos con el tenedor, simplemente montamos el superior, lo damos la vuelta y vamos a hacer el montaje inferior. Siempre tenemos que hacer nuestro registro oclusal para hacer nuestro montaje del inferior, para ver cómo muerde el paciente. Y lo que tenemos que tener en consideración también es cuando montamos en relación céntrica y cuando montamos en máxima intercuspidación. Sabemos que la máxima intercuspidación es igual a la oclusión céntrica, ¿no ve? ¿Qué es la oclusión céntrica? La oclusión céntrica es una posición dental. ¿Y qué es la relación céntrica? Es una posición condilar. Estas dos posiciones son iguales, no necesariamente, pero lo ideal es que deberían ser iguales. Lo real es que la oclusión céntrica y la relación céntrica son diferentes. ¿De cuánto? Máximo de 2 milímetros para que mi ATM esté sana. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un paciente dentado, ¿en qué debería ocluir o en qué debería montar? En oclusión céntrica. Si tengo un paciente desdentado, ¿en qué debería montar? En relación céntrica, porque no voy a tener oclusión céntrica. Si tengo un paciente parcialmente desdentado, ¿en qué debería montar? En una oclusión céntrica que sea igual a la relación céntrica, donde tenga estabilidad oclusal, donde no tenga disfunciones temporomandibulares, donde no tenga hábitos parafuncionales. Es decir, si yo tengo disfunciones temporomandibulares o hábitos parafuncionales, primero debería tratar esa TM para después recién hacer mi montaje y mi trabajo en oclusión céntrica que sea igual a relación céntrica, ¿no? Entonces, siempre tengo que fijarme que para yo poder tener una buena oclusión, tengo que tener una correcta oclusión céntrica que corresponda lo más cerca posible a la relación céntrica, máximo con una diferencia de 2 milímetros, ¿sí? Entonces podemos hacer nuestro registro de oclusión ya sea con cera o podemos hacer nuestro registro de oclusión con silicona, ¿verdad? Con cualquiera de los dos y podemos hacer el montaje o con rodetes en una prótesis parcial y hacemos nuestro montaje en articulador, ¿sí? Como punto final, vamos a tener que la definición de un articulador, entonces, es un aparato mecánico que representa las articulaciones temporomandibulares y componentes de los maxilares a los que pueden incorporarse modelos del maxilar y de la mandíbula para simular el movimiento, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos con el articulador es simular el movimiento de la ATM y de todos los componentes del maxilar. ¿Para qué nos sirve? Nos van a recrear movimientos, aunque no duplican exactamente los movimientos, ¿verdad? Pero la función primaria es actuar como si fuera el paciente en ausencia de mismo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reproducir la dinámica mandibular, ver las relaciones que existen entre los dientes y poder realizar tratamientos mucho más eficaces y efectivos, ¿no? Ver puntos prematuros de contacto que nos pueden hacer que nuestra prótesis esté mal, esté incorrecta, ¿no?
Sabemos que los articuladores son instrumentos mecánicos que van a simular ¿qué cosa? Las relaciones intermaxilares estáticas, las relaciones intermaxilares dinámicas y los movimientos bordeantes de mi mandíbula. ¿Cuándo vamos a utilizar los articuladores? Para montar los modelos para un diagnóstico, para un plan de tratamiento, para elaborar superficies oclusales de restauraciones, para alinear los dientes artificiales en prótesis parciales y totales, es decir, para hacer el enfilado, para funcionar como el paciente en ausencia del mismo y para simular la articulación temporomandibular también en maxilar superior y maxilar inferior. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas van a ser es que estos modelos me van a permitir una visualización mejor para que yo pueda realizar un mejor trabajo, especialmente en el lado lingual, que en boca no puedo verlo, es casi imposible verlo. Me va a sustituir al paciente, yo no voy a tener que estar haciendo mi trabajo con mi paciente al lado, ¿verdad? Mi paciente se puede cansar si yo hago todo mi enfilado con él, ¿verdad? Entonces puedo hacerlo fuera del paciente. Va a ser entonces necesarias menores citas para el paciente y no va a haber ni las mejillas, ni los labios, ni la saliva que me estén limitando el trabajo al momento de realizarlo cuando esté con mi paciente, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos de un articulador? Mantener la exactitud de la relación vertical y horizontal, que esto es importante con el vástago incisal, ya habíamos hablado. Los modelos deben poderse sacar y unirse con facilidad al articulador. Yo puedo poder cambiar mi montaje en articulador. La guía incisal debería ser ajustable, debería poder abrir y cerrar la boca con un mecanismo de bisagra, debería permitir la transferencia del arco facial, debe estar elaborada con un material rígido y no corrosivo y debe ser poco voluminoso y poco pesado. Las guías condilares deberían permitir movimientos laterales, las guías condilares se deberían ajustar en forma horizontal y la mesa incisal debería ser de ajuste mecánico con resina autopolimerizable, como habíamos visto en el dibujo o en la foto de hace rato, ¿no? Nosotros podíamos ponerle, aparte de cera también, resina autopolimerizable para poder modificar esa posición de los incisivos, ¿no? Y como habíamos visto, nuestro articulador nos posiciona correctamente nuestro maxilar superior, ¿sí? ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta?